Bueno, vamos a iniciar un saludo de paz y bien a todos y a todas, a los frailes que nos acompañan hoy y a cada agente pastoral, cada hermano y hermana que sirve en las comunidades parroquiales y que están en este espacio de formación franciscana, donde como familia franciscana, como miembros de 4 presencias, donde desde hace 70 años fueron sembrando la semilla los frailes y ya hoy es una comunidad franciscana, una fraternidad, una familia. Nos encontramos en este espacio formativo, estamos queriendo avanzar. Decíamos la otra vez que es un espacio de introductorio, ya esperamos que si le agarramos ritmo, sabor, perseverancia, estaremos ofreciendo el otro año diferentes formaciones y creo que eso nos ayudará mucho, además de la unidad como familia en este gran país de Panamá. Bueno, invocamos a nuestro buen Dios que nos acompaña siempre, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy tendremos una formación este mes. Queremos hacer introducción a todo lo que es el tema bíblico y en ese sentido es que vamos a combinar las dos formaciones que tenemos para este mes. Pues ahí, como alcanzan a leer, creo, quisiera escuchar si me leen muy bien el proceso de redacción de la Biblia, el caminar del pueblo de Dios, el surgimiento de las comunidades cristianas y de las iglesias, así como inició este caminar. Y en este sentido, hay algunas preguntas que nos pueden ayudar inicialmente a pensar el asunto, ¿verdad? ¿Cuáles libros del Antiguo Testamento me significan más y por qué? ¿Cuáles me gusta leer y por qué? Eso es para que lo vayamos pensando, no para contestar directamente en este espacio, pero sí para ir calentando el motor y el corazón. ¿Cuál texto del Nuevo Testamento me inspira más y por qué? ¿Qué me gusta ese texto del Nuevo Testamento? ¿Cuánto tiempo he estudiado Biblia? ¿Con quiénes lo he hecho? ¿Con qué frecuencia? ¿He tenido formaciones continuas sobre Biblia? ¿Con qué planteamientos de la Biblia no estoy de acuerdo? Que no me parecen, como está dicho ahí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pienso en las interrogantes o inquietudes que tengo con algunos aspectos o contenidos bíblicos. Hay muchas inquietudes, hay cosas que quisiera profundizar o aclarar más. Bueno, todo eso puede estar ahí, de seguro. Y me pregunto, ¿cómo se formó o escribió la Biblia? Ya eso lo comprendo un poco o bastante. ¿Y quiénes escribieron la Biblia? ¿En qué lugar se escribió? ¿La Biblia es para defender la fe? ¿En qué resumiríamos el mensaje bíblico? Bueno, son preguntas que nos pueden ayudar en la comprensión, en el hacernos otras preguntas sobre el tema bíblico. Hoy vamos a vamos a tener 2 momentos, este que es introductorio y luego el proceso de lectura o el modo de lectura popular de la Biblia en América Latina. Bien. El recorrido de la redacción bíblica, esto hay que tenerlo en cuenta, que vamos a hacer un recorrido. Aquí hay algunas portadas de Biblias que se venden hoy, ¿verdad? Que están presentes en muchos de nuestras casas y de nosotros mismos, que las usamos, ¿verdad?
¿Cuál fue el recorrido para llegar redaccionalmente a lo que hoy tenemos? ¿Y, y cómo ha sido todo este proceso? Bueno, si vamos a acercarnos rápidamente al proceso bíblico, decimos que en ese inicio, 3000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, las tribus, los grupos étnicos que para el bíblico son para el pueblo de Dios, como nos lo recuerda la Biblia, son 12 tribus. Habían patriarcas y matriarcas. Habían tribus, grupos triviales y grupos étnicos que eran liderados por hombres y otros liderados por mujeres. Y otros ambos, como el caso de Abraham y Sara, que son dos patriarcas y matriarcas. Habían grupos nómadas y otros sedentarios. O sea, uno se dedicaba más a la movilidad, otros sedentarios. Todo esto se movía, que es lo que tenemos un poco a partir del Génesis capítulo 12 y en algunos otros textos que vamos a encontrar más adelante de los primeros libros de la Biblia, como los tenemos hoy. Luego tenemos un tiempo, 1500 años antes de Cristo, que es el tiempo de lo que conocemos la esclavitud y la liberación, nos lo narra bastante bien el Éxodo, es el libro que conocemos, de hecho el mismo título. La integración como el pueblo del Dios liberador, hay un pueblo, esas tribus que se integran como pueblo, un poco tenemos presente esa narración, con un Dios que los libera. Y esto se vuelve el núcleo de la fe de Israel, el núcleo que mueve e integra a ese pueblo. Y eso lo resalta muy bien la experiencia que normalmente decimos que Moisés es el líder, pero hay muchos que intervienen y el mismo Moisés estuvo vivo, estuvo en este camino porque las mujeres lo salvaron. Jueces y juezas como Débora, ¿verdad? Que crearon organización en este pueblo después de ese caminar por el desierto. Luego hay en la tierra prometida, el tema del territorio, que ya era tierra habitada por los cananeos, filisteos. Y esto se estructuró lo que conocemos como el Pentateuco que compartimos con otras religiones relacionadas con esta parte del libro que le llamamos Biblia. Luego entra la monarquía, el reino del norte y el reino del sur, se van a dividir después. La monarquía unida será un tiempo que los biblistas ponen de unos 70 años, 50 quizás, pero luego el reinado será el norte y el sur. Esto es como 1000 años antes de Cristo. Y los símbolos o lo central de la monarquía es que hay tierra, hay rey y hay templo. Claro que el rey implica toda una administración y un grupo armado como es el ejército, y al mismo tiempo es la posibilidad de empezar a redactar los textos bíblicos, a reconstruir la memoria que ya habían caminado como pueblo de Dios. Luego los profetas de Israel, que hay profetas en la monarquía, en el exilio, en el post-exilio, y este periodo va hasta el 600 antes de Cristo, donde hay una palabra profética que ya nos hemos encontrado. Cada profeta tiene una determinada época. Y de ahí la época helenista o griega, o de los libros de la sabiduría, como los conocemos, ¿verdad? Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico. Y esta época es 400 años antes de Cristo. Y ya cerrando el Antiguo Testamento, como lo conocemos, en la época romana, 70 años antes de Cristo, que ellos van a dominar el territorio. Como ven, las épocas también han estado marcadas por dominio, por luchas, por historias, confrontaciones entre pueblos.
El Nuevo Testamento, que lo tenemos así se le ha denominado, tiene un proceso de, a partir de las cartas de Pablo a las comunidades. Es decir, la organización que se va a generar, por un lado, judía y por otro lado, griega, que es la que va a iniciar Pablo cuando ya él se vuelve un misionero. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles nos ha quedado la memoria de este arranque que va del 1 al capítulo 9, y luego ya en el capítulo 11 empieza todo una recopilación de ese caminar de las comunidades. Y en ese caminar reconstruyen los evangelios, que es la principal memoria de Jesús que tenemos, que es muy importante, y por eso el próximo encuentro formativo está dedicado a los evangelios. Las cartas que ya hemos hablado, diferentes cartas, diferentes momentos, y el Apocalipsis como que está unido a al grupo del Evangelio de Juan y de las cartas de Juan, que ya andan por el año 100. Hay algún texto de Pedro que lo ubica en la carta de Pedro en el año 110, y bueno, es esta más o menos después de Cristo que se van a reconstruir prácticamente todo el Nuevo Testamento. Y de ahí tenemos la primitiva iglesia o iglesias, como es la romana, la de Antioquía, la de África, la de Asia, la griega, la siria, la de Jerusalén, todas organizaciones que después serán patriarcados, que se estructurarán hasta posiblemente el 500, pero hasta el 300 después de Cristo, es un siglo, el siglo III, muy importante para todo nuestro caminar, y ya el siglo IV empieza otra dinámica de esos cristianos que quieren responder a la presencia del resucitado en la historia. Un poco para hablar de este arranque de manera rápida. No sé si alguno tiene una inquietud de esta introducción súper rápida, pero es muy importante que tengamos claro este proceso de elaboración de lo que hoy tenemos un texto que le llamamos Biblia, que por medio de un alemán en 1455 pues llegó ya como imprenta a todos. ¿Alguna inquietud antes de pasar a la siguiente etapa, que vamos a ver cómo es la lectura popular de la Biblia? No hay inquietudes ni preguntas. Tengamos presente entonces este proceso histórico de irse en una palabra, de pasar de la memoria y de la palabra compartida en el pueblo de Israel a la palabra y la memoria escrita. Ese es el proceso principal redaccional, donde participaron un montón de personas que no tenemos claridad. Lo que sí tenemos claro es que fue un pueblo con fe, con la experiencia de su Dios, y esa misma es la que se nos transmite hoy. Bien, entramos a la siguiente. Estamos ahí en la vista. Bien. Método popular de lectura de la Biblia en América Latina. Bueno, aquí hay unas imágenes, ¿verdad? Algunas son elaboradas por Cerezo, un claretiano que pinta y recrea imágenes bíblicas. Bien, eso es lo que tenemos aquí en este arranque. Es importante tener en cuenta que el Concilio Vaticano II, y por eso vamos a retomarlo desde ahí, va a ser un soplo del Espíritu, una sacudida del Espíritu a la Iglesia. Así fue considerado este concilio, que fue liderado por el Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, y finalizado por el Papa Pablo VI. En esta hay un documento que se conoce como Constituciones Dogmáticas,
que es sobre la palabra. Y en el numeral 11, que es el que cito, dice que la verdad es revelada por Dios, que se contiene y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Este es un primer aspecto importante. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y el Nuevo Testamento, que son los que hoy tenemos. Ya, como canónicos, o sea, que quedaron establecidos en una lista. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres, ¿verdad? Aquí sería humanidad, que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores. O sea, la inspiración hace ver ya la constitución de Dei Verbum, que hombres y mujeres humanos, que principalmente fueron varones, fueron llevando al modo humano, con sus facultades y medios, dice aquí, esa acción, ese obrar de Dios en ellos y por ellos. ¿Verdad? El numeral 12, hablando de Dios de la Sagrada Escritura, es a la manera humana. Esto exige, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los hagiógrafos y el plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos. O sea, ¿cuál es hay que investigar lo que pretendieron escribir. Eso es lo que nos invita. Y para descubrir la intención de los hagiógrafos, más adelante, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios. Es la primera vez que la Iglesia se referirá en este concilio a abordar los géneros literarios, que es una de las maneras humanas de expresarse, puesto que la verdad se propone y se expresa de manera diversa en los textos de diversos géneros, históricos, proféticos, poéticos y otros tipos de géneros, como discurso, homilía, narración. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que entender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, o sea, estamos hablando del contexto del que hace la palabra, la manera de hablar y de narrar vigentes en tiempos de los hagiógrafos. O sea, cuándo se fue escrito, cómo escribían, qué lengua había, en qué contexto se escribió. La Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. Hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Esta fue la invitación del concilio de 1965 para toda la Iglesia. América Latina hace otro proceso, retomando el concilio, los obispos principalmente de ese momento, y aquí en América Latina se retoma el concilio con la primera conferencia o la segunda conferencia para América Latina, pero la primera después del concilio en Medellín, Colombia, 1968. Dicho de paso, hay que tener presente que esta es la primera vez que va a venir un papa, Pablo VI, que estuvo unos días en América Latina. El centro ecuménico, otro caminar bíblico, fue el centro ecuménico de los estudios bíblicos. También el dicho como CEBI del Brasil, que a partir de los años 70 articula, explicita, divulga, profundiza y legitima la lectura bíblica que el pueblo hace en las comunidades eclesiales de base. Este paso es muy importante. Y el proyecto Palabra Vida de 1988 a 1993, que la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas va a desarrollar, que es la clave. La palabra se ha divulgado por los delegados de la palabra, círculos bíblicos, las comunidades eclesiales de base, las escuelas teológicas populares, estudios catequéticos, entre otros. Así se ha movido en América Latina y como vemos desde el Medellín fue un mandato y un impulso en esa conferencia,
el tema de la palabra. Algunas tendencias que pueden afectar la lectura de la palabra. El fundamentalismo, que es una postura cerrada y legalista de la palabra, ¿verdad? El literalismo, lectura al pie de la letra, copia del texto tal cual. Un moralismo, hacer una interpretación centrada solo en lo moral, con cierto morbo y pansexualismo, o sea, hablando que todo tiene que ver con lo sexual. Ideologización, usar solo las herramientas ideológicas para la comprensión de la lectura, tanto conservadora, de izquierda y derecha. La ideologización es muy importante tenerla en cuenta, que hay un trasfondo siempre en todos nosotros de mentalidad e ideología, de lo cual no podemos escapar. Está ahí, es parte de nuestra manera de estructurar el pensamiento y la acción después, no solo de los partidos políticos. Espiritualismo, Dios y yo basta para comprender la Biblia. Dios me habla. Esta es una de las tendencias también. El machismo misógino, todo machismo es misógino. La mujer es el pecado, la mujer es la tentación, la mujer es la culpable y citar todos los textos que favorezcan para mantener oprimida a la mujer. Y la ignorancia o nulo estudio bíblico. Esto también es una tendencia y una situación que afecta. Pueden haber otras que ustedes mismos se han encontrado o que afectan esta situación. Y en algunas de las representaciones tenemos lo del Ku Klux Klan, que es una lectura bíblica, o sea, una acción cristiana, esos encapuchados que asesinaban, eran racistas, tenían una postura nazista, incluso el saludo era nazi, pero su fundamento era bíblico, es decir, fundamentalista. Es postura de no querer escuchar más que la Biblia, lo hemos hablado, el cambiar nuestra acción de la palabra por una acción bélica, como están ahí los símbolos de las religiones del libro, y nosotros volvemos la cruz una espada. El considerar a la mujer el diablo, eso fue una tendencia surgida desde la Edad Media. En la Edad Media creció mucho, y en la persecución o lo que le llamaron las cacerías de brujas también. Es una mentalidad fundamentada en lo bíblico, que es la tentación en una lectura equivocada del Génesis. Y también usar la Biblia para asesinar, o sea, que fundamentarse en las guerras, la que ha realizado Estados Unidos principalmente, siempre bendicen, siempre lo hacen en nombre de Dios. O usar los textos bíblicos para igual a crear una ideología de odio, como ha sido con la comunidad LGTBI o con el tema de la homosexualidad, como lo hemos abordado violentamente en la iglesia. Entonces, el fundamentalismo siempre va a tener intolerancia, fanatismo y manipulación del texto, ¿verdad? Entre otros elementos. De las inquietudes de la Biblia es de lo que más tocamos todos y todas todos los días. Hoy nos llega por audio, por lecturas, por videos. Hoy tenemos mucho acceso a la palabra, que ha sido lo que generó el proceso del Concilio Vaticano II, y en el caso de América Latina lo vimos desde la Conferencia de Medellín. ¿Vamos bien? ¿Quieren que continuemos en este proceso para la comprensión bíblica? Por ahora todo perfecto, muchísimas gracias. Bueno, José lo ve que hay comprensión, eso es. Ya veremos algunas más adelante, algo que es importante en lo bíblico. Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a volver a tener diálogos sobre esto. Bueno, estábamos aquí. El Dios liberador que camina en la historia. Y esto lo hemos en América Latina, y que acordemos que estamos en esta ubicación de cómo en la iglesia de América Latina se fue estructurando leer la palabra. La Biblia, la comunidad y la realidad hoy
Dios nos habla en esa triangulación. Este fue los primeros pasos, lo estamos hablando después de Medellín, y por eso el centro bíblico que harán en Brasil y de ahí tantos más favorecerán en este mismo proceso. Será importante y empezaremos a ver principios de la lectura popular bíblica. Aquí tenemos la imagen, puse la Biblia latinoamericana, muy conocida, muy usada y que todavía la tenemos a mano. La Biblia, pero son principios, fíjese. La Biblia dice del caminar del pueblo con su Dios y de Dios con su pueblo. En épocas, culturas, lenguas, tradiciones, creencias y territorios. Recuerda, el concilio ya decía esto también. Hay que ubicarlo ahí. La Biblia es un libro para ser acogido desde la fe en el Dios creador y liberador. Ese es el principio de fe nuestro y el del pueblo de Israel. En el Dios encarnado en Jesús, en el Dios que está presente en el Espíritu, que resucitó y sigue presente en el Espíritu, que nos acompaña, que es lo que vamos a celebrar este fin de semana. La Biblia surge de un colectivo para otro colectivo, de creyentes para creyentes. La Biblia es una lectura y comprensión en su conjunto, no fragmentada. ¿Se acuerda? El literalismo no nos ayuda, aunque una frase de la Biblia nos puede inspirar, pero eso no es literalismo. El literalismo es que yo me quede con una parte nada más. Por eso la Biblia es una lectura y comprensión en su conjunto. En su conjunto tiene una orientación el Antiguo Testamento y en su conjunto tiene una orientación el Nuevo, y en su conjunto la palabra no es para usarla para asesinar, por ejemplo, aunque yo quiera citar ojo por ojo, diente por diente. La Biblia necesita en su interpretación del apoyo de las ciencias, la antropología, sociología, psicología, teología, lingüística, historia, arqueología, pedagogía, entre otros. Todo eso se preparan hoy los que estudian Biblia, los que después nos la transmiten a nosotros en un trabajo más cercano, más posible. Nosotros no nos toca estudiar las lenguas hebreas, griegas totalmente. Eso hay otros que hacen ese trabajo. La arqueología, que es tan paciente. Bueno, la Biblia como criterio de discernimiento personal, comunitario y sociopolítico. De discernimiento. No que ahí está directa la respuesta. Esto es importante. Aporte de la lectura popular latinoamericana. Su aporte es un nuevo sujeto histórico, los pobres, y esto va a resaltar todas las conferencias de América Latina desde Medellín, en 1979 Puebla, en 1992 Santo Domingo, en el 2007 Aparecida y lo último la Asamblea Eclesial que hemos tenido, que está en el gran contexto de la sinodalidad. La palabra profética, ese es un aporte, el anuncio y la denuncia de la realidad histórica. Aquí hay mártires, que esa ha sido la cuota de esa palabra profética. Ya el 9 de junio celebraremos la desaparición total de el padre Gallego por su palabra profética. El pueblo protagonista en la lectura bíblica, esto es importante, nos llegó la palabra a nuestras manos. La espiritualidad bíblica, los evangelios, una buena noticia liberadora. Este es un aporte latinoamericano importante. Los signos de los tiempos, el discernimiento bíblico. Dios habla hoy. Es discernimiento bíblico. Así que al final no es fácil decir Dios habla hoy. La palabra y vida, esa combinación, vimos que hubo un proyecto monitoreado por la vida religiosa de la palabra y vida, y de la palabra de la creación a la palabra bíblica. Es decir, la primera palabra de Dios que tenemos es la creación. Así lo profesamos todos los domingos. La primera palabra de Dios fue la creación.
fuimos nosotros, hechos a imagen y semejanza. Y la palabra bíblica. En eso hoy hablamos de ecoespiritualidad también, que es un aporte en América Latina. Elementos en la interpretación bíblica que hay que tener presente cuando ya vamos a interpretar la Biblia. Toda la Biblia, cada libro tiene un contexto, una realidad y época. Eso lo hemos estado en la introducción que hice. Se pinteamos cómo era el proceso rápidamente. Hay un lugar, una realidad, una época en que es escrita. El texto, ya el texto que llegó a que ha llegado a nuestras manos, tiene un género literario, o sea, una manera de escribirse, no es igual la poesía que una narración. Usted lee Cantar de los Cantares y después se va a leer las crónicas y ve que no es el mismo modo de escribirse. Los símbolos que están, que son las 12 tribus, que son los 72 enviados, que son los 12 apóstoles, todo eso es todo un símbolo. Los 7, cuántas veces debo de perdonar, 70 veces 7, ven, todos unos símbolos en números y en escenario. Los autores son importantes en el texto, quiénes están, quiénes son los protagonistas. Y la comunidad de fe, el pueblo, el caminar de ese pueblo y la mentalidad de ese pueblo. Por eso se usa, ustedes posiblemente han escuchado la mentalidad semita para hablar de la mentalidad en tiempos de Jesús, cómo se concebía un poco la situación, igual la mentalidad griega, la que va a tener Pablo y todos los seguidores griegos, el mismo evangelista Lucas, que va a ser la obra de Hechos de los Apóstoles, tiene una mentalidad griega. Todo eso hay que tener en cuenta para la interpretación bíblica. La dinámica de la lectura popular de la Biblia. ¿Cuál es esa dinámica? O sea, ¿cuál es el movimiento? El texto, son los libros de la Biblia, que veíamos con su contexto, época, autores posibles, proceso de redacción, intención y sentido, exégesis, teología bíblica. Eso está en el texto. Y esto hoy en día nos llega de muchas formas, ¿verdad? Hay un autor que yo les haremos llegar, eso tenemos que ir, llegar un libro en PDF que es muy práctico para estudiar. La realidad, desde donde se lee y ora la Biblia. O sea, la lectura es de dónde la hacemos. No es lo mismo hacerla de aquí, de una de las comunidades de La Pintada, a hacerla de uno de los edificios de Ciudad Panamá. No es lo mismo. No es lo mismo hacerla en El Salvador que hacerla en Nicaragua. Lectura comunitaria de la Biblia, comprensión e interpretación en comunidad. Celebrar la vida, eso es importante, la vida cotidiana, el Dios de la vida, y en esto la memoria martirial es importante, es el gran aporte de la lectura popular de la Biblia en América Latina. Se hace memoria y se celebra. Por eso estaremos celebrando el 9 de junio al Padre Gallego. Lectura transformadora de la vida, lo sociopolítico y la creación, una lectura que toca el orden establecido a un orden más para hijos e hijas de Dios, una creación más acorde al plan divino. Hacia una lectura popular de la Biblia latinoamericana. ¿A qué nos conduce? ¿Hacia dónde nos lleva esta dinámica de la lectura bíblica? Lectura enculturada y contextualizada, o sea, dos palabrotas pueden ser. Enculturada es que la lectura se lee, decíamos, en una cultura. Acabas de celebrar la etnia negra aquí en Panamá, pues desde ahí se lee la palabra del domingo. Desde ahí hacemos una lectura enculturada, igual contextualizada, en un contexto, en un lugar donde se lee, donde se da en una realidad. Lectura liberadora y crítica, no puede ser opresora la lectura bíblica. No es para callarse y agacharse. No está hecha, es para dar vida y vida abundante. Lectura orante y contemplativa. ¿Dónde descubro la presencia de Dios hoy? La palabra de Dios hoy, ¿en qué me?
Lectura transformadora de la realidad. La conversión, ha llegado a decir el Papa Francisco en la Laudato Si, es conversión ecológica. Eso es importante. Y por eso una lectura transformadora de la realidad, una palabra que se vuelve vida, que es la palabra que se le ha reconocido a Monseñor Romero, santo para la Iglesia Católica. Lectura que discierne la vida cotidiana. ¿Por dónde va el Señor? En la pandemia tuvimos que haber hecho una lectura que discernía en la pandemia. Lectura eclesial, o sea, una lectura en la iglesia, desde la iglesia, y para continuar la misión de la iglesia. Esquema comunitario de la lectura bíblica, ¿ven? ¿Cuál es el esquema que podríamos decir que podemos tener en una lectura comunitaria bíblica? Bueno, lo primero, la comunidad lectora de base. Siempre hay una comunidad lectora. Contexto, ¿cuál es su realidad? La vida cotidiana. Ya lo hemos hablado bastante del contexto. Estamos en el esquema comunitario. Concientización del texto, diálogo con el texto, preguntas liberadoras a partir del texto y al mismo texto. Transformación interior, cambio, compromiso colectivo y político. Cuando hablamos de política es del bien común, no de partidos políticos. Orar la vida, discernir desde el espíritu. ¿Por dónde nos está conduciendo el espíritu hoy? No es fuera de la realidad. Nunca el espíritu nos va a llevar fuera porque no existe otro lugar donde la semilla del reino crece. La buena noticia que aquí y ahora. Celebrar su presencia en el aquí y ahora. Ya hemos hablado presencia martirial, celebramos presencia de vida, presencia de las fiestas patronales, tienen este sentido profundo. La palabra leída todos los domingos. Solo pensemos que aquí en La Pintada, el domingo pueden haber 3 Eucaristías, posiblemente, pero hay 87 comunidades que están celebrando la palabra. Ahí llegó la palabra. Caminar como iglesia, el sentido eclesial, siempre desde la iglesia, siempre con un sentido de ser iglesia. Bien, abrimos el diálogo. Pues sí, ya las inquietudes, aquí estamos. Esta es la propuesta, como decimos, bastante rápida, pero ¿qué inquietudes nos deja? ¿Qué nos hace pensar, sentir? ¿En qué me gustaría ahondar más? Bueno, ahí vamos. Tienen la palabra. Y nos vamos escuchando. Sí, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Siempre decimos que, bueno, que la lectura es la misma en todo, pero ahí usted en la segunda parte dijo, ¿desde dónde se hace la lectura? Que no es lo mismo hacerla en paitilla que hacerla en La Pintada. Entonces, como que ese pedazo, si es la misma palabra, que me explique cómo... como para entender que no es lo mismo hacerla acá que hacerla allá. Está bien que si uno la hace en un lugar donde haya mucha bulla o algo, pero si uno la está haciendo en un lugar, siempre hemos dicho que la palabra siempre es la misma. Pero ese no le entendí, que dice que no es lo mismo hacerla en pantilla que en paitilla que allá. ¿Cómo no? Gracias. En el método popular de la Biblia latinoamericana que hemos hecho, tiene la parte de que la palabra nos va a decir en el presente, en el hoy, ¿verdad? Por eso es palabra para hoy. Y es palabra para una realidad. Y no es la misma realidad del campesino de La Pintada a la suya si vive en la ciudad. La palabra es la misma. Pero ahí yo la estoy viviendo y la estoy comprendiendo desde un lugar. A eso nos referimos el lugar. ¿No? Incluso el lugar también nos puede llevar
a no leer bien la palabra. Eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? Que por eso el estudio, por eso es importante discernir, que haya el espíritu y bueno leerlo en comunidad en ese sentido. O diríamos los migrantes que están pasando por Panamá leerán la palabra, puede leer hoy la misma de este día, pero no es igual como yo la leí, René, que tuve los 3 tiempos de comida, que estuve tranquilo aquí en la casa franciscana, y él que dejó su casa y va para otro lugar. A eso nos referimos en el lugar, desde donde se lee. No sé si eso ayuda para la sí, comprensión. sí, sí, bastante. Sí, ya entendí que desde la parte mía, como la sienta, que no es lo que en realidad lo que dice el texto, sino lo que yo veo. Yo pienso ahí en relación a lo que la hermana Menia dice, que así como para cada uno, la palabra nos dice algo diferente, aunque la leamos un grupo, quizás a mí me va a decir algo y a ella le va a decir algo, porque eso depende, creo, de la realidad de cada uno. Y así mismo pasa con por lo menos el lugar, cuando ella habla de la pintada, y acá, cada comunidad tiene su realidad. Y entonces, pues la palabra la recibe de acuerdo a su realidad, la vive de acuerdo a su realidad, ¿no? Pero lo importante es que sí llega. Eso es el misterio del asunto, que le llega a todos. El mensaje le llega a todos para vivir su realidad. Digo, yo lo entiendo así, puede estar equivocado. No, vamos ahí avanzando. Así nos llega y en el proceso de discernimiento, de lectura comprensiva de la palabra, tiene, como decía, también un sentido liberador. No leemos la palabra para salir aplastados, ¿verdad? Regañados. Es importante eso, la palabra que no ha estado presente, hay que reconocerlo también. Que la palabra de repente ha sido para ponernos temerosos, por ejemplo. ¿Cuánta prédica no hubo en la pandemia de que era un castigo de Dios? Por lo menos en El Salvador, que yo la vivía allá, mucho. Y era la palabra la que se citaba. Por eso también la palabra, vimos, tiene un contexto, un texto que fue hecho con una intencionalidad y puede que yo hoy aquí le dé vuelta al asunto. Seguimos escuchándonos. Sí, bueno, yo quería comentar referente, yo llegué un poquito tarde al Zoom, me disculpo por ello, y bueno, quería comentar un poco referente a algunos errores que generalmente se caen cuando se interpreta las Sagradas Escrituras, por lo menos cuando se cae en ciertos momentos en un literalismo que realmente no aplica. Eso no significa que no hayan cosas en la Biblia que sí sean literales, por lo menos cuando leemos Juan 6, que el Señor habla que es el discurso del pan de vida, que nosotros los católicos lo tomamos de forma literal, y vemos otras denominaciones cristianas que muchas cosas la toman a nivel literal, pero los versículos que realmente deben de ser interpretados de forma literal sí le dan un sentido, digamos, metafórico, pero no sé qué otra palabra pudiera caber ahí. Y también estaba escuchando lo del tema del fundamentalismo, que yo tenía entendido que fundamentalismo era cuando se interpretaban las Sagradas Escrituras de forma literal, pero ya veo que existe la palabra literalismo también, o sea que son errores diferentes. De pronto pudiera ampliar un poco más en la diferencia entre fundamentalismo y literalismo. Y lo otro, usted estaba mencionando de espiritualismo, de que obviamente nosotros como cristianos católicos creemos que el Espíritu Santo nos guía a la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, pero no necesariamente lo que yo esté interpretando en el momento de la Sagrada Escritura me lo está guiando el Espíritu Santo, y eso lo pudiéramos cotejar porque lo que yo estoy entendiendo no necesariamente lo está entendiendo
otra persona que está leyendo a la par conmigo, y definitivamente el Espíritu Santo no es un espíritu de confusión. El Espíritu Santo es un espíritu de orden y nos debe guiar a todos por el mismo camino, no por diferencias. Pues por eso nuestra Madre Iglesia tiene en sus criterios de autoridad no solamente la Sagrada Escritura, sino que también tiene la tradición y el magisterio de la Iglesia. En base a esto, no sé si usted nos quiere ampliar un poco más sobre lo que es el criterio de autoridad y esto que estaba planteando. Muchas gracias. Gracias, José. Inicié yo con que el Concilio Vaticano II vino a ser un soplo del Espíritu, una renovación del Espíritu, un impulso del Espíritu a la Iglesia. Y aquí hay quienes sí experimentaron un gran cambio, ¿verdad? Posiblemente desde lo celebrativo en la liturgia, incluso cuando les llegó ya la Biblia a las manos, en su lengua, en nuestra lengua. Todo esto que trajo. Esto, por ejemplo, el concilio, y por eso inicié el documento de Dei Verbum, es autoridad. Más autoridad porque sale de un concilio que ahora un obispo se ponga a decir algo. El obispo tendrá que ir en sintonía de la tradición del concilio. Y en el caso nuestro, también citaba que América Latina ha tenido un caminar, como hoy lo decía José, una autoridad y una tradición de América Latina en la conferencia de Medellín, en la conferencia de Puebla, en la conferencia de Santo Domingo, e igual, al mismo tiempo, está la palabra también de autoridad que ha surgido en las encíclicas, ¿verdad? Una de las importantes de los primeros, después del concilio que el mismo Pablo VI va a llevar, es la de la evangelización, Evangelii Nunciandi, que va a dar el impulso que la palabra es para llevar y anunciar. Entonces, en ese sentido es que nos van guiando estos impulsos. Y más allá, nos encontramos con los biblistas y los teólogos, que ya son los que están estudiando, tratando de ahondar, investigar, ¿verdad? Imagínense que, por dar un ejemplo entre esto, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de hacer un curso de arqueologías sobre Magdala. O sea, nunca fui allá, ¿eh? Fui ahorita en línea que se puede hacer fantasías animadas, creo yo. Entonces, la arqueóloga presentó que de Magdala, la investigación es para ver qué encuentran de María Magdalena y Magdala, por ejemplo, ya en evidencia arqueológica. Y la universidad que ella trabaja lleva el 15% de excavación. Y dice que el otro lado de Magdala han avanzado más, como un 30% los franciscanos. Ella lo citó así. Saben que hay franciscanos, hay frailes, investigando en esta área. Y cuando ya llegan a investigaciones nos pasan, ¿verdad? Esto es parte de lo que también la iglesia tiene en la tradición del estudio bíblico. No se puede estudiar Biblia en cualquier lugar. Eso lo ha determinado la iglesia. Igual la teología pasa por un rigor, que es cuando ya nos favorece. Luego decía lo del literalismo y el fundamentalismo. El fundamentalismo, la diferencia con el literalismo es que es más una mentalidad. Fundamentalismo es cuando yo no quiero ya negociar más, que así es. Y no me salgo de este cuadro, que está bien el principio. Todos tenemos que tener principios. Pero los principios nos tienen que abrir. Y en el caso de la fe, cuando el espíritu no lo podemos agarrar nadie, ningún jerarca, ni nadie puede agarrar. Él nos agarra, él nos mueve si nos dejamos. El fundamentalismo es una mentalidad que también nos puede afectar en una lectura bíblica. Y el literalismo, bien citaba José, que hay frases. Yo soy el pan de vida, esa frase nos podemos quedar, se pueden quedar para orando. La verdad los hará libres, pero no la podemos, decíamos cuando veíamos que no puede salir esa frase fuera del gran contexto bíblico y fuera de la globalidad, de la intencionalidad también, en este caso de Jesús, si estamos citando los evangelios. Por ejemplo,
que es tan, por lo menos en El Salvador, ¿verdad? Yo hablo de El Salvador, que ahí vengo recientemente, y allá se dice a Dios rogando y con el mazo dando, como dice la Biblia. Vaya, tráingale. O sea que para decir de la Biblia creo que vamos a decir muchas cosas, cuidado, ¿eh? Y esa es una de las más comunes, que es popular. Pero dice, como dice la Biblia, lo añaden muy bien en El Salvador. ¿Ya? A Dios rogando y con el mazo dando. Véale. Muy bien, nos seguimos escuchando. Hay que decir algo más que decir, es que hay que aprender también cuando usted está con la palabra, decía yo que hay muchos recursos, incluso internet los tiene, los frailes les pueden orientar en páginas de internet que nos ayudan a estudiar textos hoy, que nos ayudan a este proceso que, como vemos, y eso es importante, nos hace más humilde en la lectura bíblica. No es fácil. No es Dios me habló hoy y ya salió. Hablaba ya José del discernimiento, del espíritu, pero eso se discierne. Y necesita un proceso. Y en eso hay una colectividad también. Entonces, una de las cosas valiosas es el tema de hacerle preguntas a la Biblia. Los biblistas plantean que un método que nos ayuda mucho es hacer las preguntas a la Biblia. O sea, y hacérmelas yo mismo. Hacer preguntas. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué Jesús te quedaste con esa mujer que está en el Evangelio de Juan capítulo 8 que iban a apedrear? ¿Por qué no te fuiste, Jesús? ¿Y dónde se contesta? Con otras narraciones del Evangelio, donde dice por qué Jesús no era fácil que se fuera. Y preguntas así, incluso que, ¿por qué Jesús haría esto? ¿O por qué Pablo diría esto? ¿Por qué lo dijo en Corinto y no en Éfeso, cuando yo ya tal vez he comparado las dos cartas de Pablo? ¿Ven? Esas preguntas nos ayudan a ir a un poco más a ahondar. Y otra es cuando nos dejan significado, que ya salió también ese tema. Cuando a mí me dice algo la palabra, en ese momento, ahí es cuando hay que ahondar. Ahondar en el misterio de la palabra del Señor para mí, ya decía, te decía hace un momento. ¿Cómo me dice esa palabra? Pero yo tengo que ahondar también con el estudio, con la comprensión, con la comunidad, con la asesoría. Todo eso tiene que entrar junto para que esa palabra, decía el biblista Carlos Mester, la palabra es como una flor sin defensa. Es bella, pero sin defensa. Todos podemos hacer con ella lo que querramos. Y lo hemos visto. Lo hemos escuchado y lo hemos hecho posiblemente. Bueno, desde que en la Biblia yo he puesto la foto, ¿verdad? Ya es hacer lo que yo quiera con el librito, ¿ah? Que meto el recibo, bueno, todo eso ya decido dónde la pongo y dónde la tengo la Biblia como texto. Es así, sin defensa. Y es una palabra fuerte, pero sin defensa. ¿Inquietudes? También yo veo, no sé si estoy en la línea que debe ser. Decimos que la Biblia fue escrita por Dios, o sea, no escrita, porque ya sabemos que el hecho en sí de escribir fue por hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero se habla de que fue escrita por Dios. Entonces, me parece a mí que allí es donde tenemos que estar claros de que el Espíritu Santo, porque me estoy refiriendo a lo que el joven allí decía, el Espíritu Santo no lo podemos ver como algo separado. O sea, es el Espíritu de Dios, el Espíritu, o sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu, son las tres personas, pero en una sola. Entonces,
es el Espíritu, eso es que nosotros, pienso yo, que al leer la palabra, nosotros le pedimos al Espíritu que nos ilumine para poder comprender, porque, claro, si Él fue la inspiración para la escritura, entonces Él también nos puede iluminar a nosotros para la interpretación de cada uno, porque siendo Dios, conoce las angustias, las necesidades de cada cual, que son diferentes a los del vecino, a los del amigo, y entonces así la palabra, pues al nosotros pedir eso al Espíritu, creo que ahí es donde entonces nosotros vamos a recibir para nosotros esa palabra, ¿no? Que nosotros vamos a decir, mira lo que me está diciendo el Señor. Entonces, ahí es donde yo pienso que viene el asunto de ver que el Espíritu Santo es el mismo Dios, o sea, es el Espíritu de Dios. ¿Cómo no? Y ese proceso, pues no hay que verlo tan fácil, ¿verdad? Eso me refiero con lo de la humildad. Pedimos al Espíritu que nos asista, pero yo tengo las herramientas para poder leer esa palabra, que me ayudan, que lo están haciendo citaba el esfuerzo de los biblistas, de los teólogos, de lo que nos facilitan una lectura. Y ojo aquí, las homilías o las charlas o los temas no siempre pueden tener buen contenido bíblico. Porque si el que lo está diciendo no se ha preparado, vamos a oír lo que él quiera decir. Y por eso uno puede decirlo de repente, las comunidades, las iglesias, los cristianos que no son católicos, dicen, uno pudo haber escuchado muchas cosas, pero no es lejano para nosotros también, para nada, ¿verdad? Siempre el esfuerzo de formarnos bíblicamente, que es con lo que inicié preguntando, ¿cuánto le dedicamos a eso? ¿Cuánto posible le dedicamos a la formación bíblica? Y que para nosotros, desde América Latina, es una lectura siempre comunitaria. Eso es importante. Lourdes, ya aquí en este cierre formativo, díganos. Buenas noches, pasé bien, encantada. Al fin pude conectarme como debe ser. Lo primero que quiero comentar es que con esto de las diferentes realidades, como se escucha la palabra, yo siento que donde quiera que esté, siempre hay un mensaje esperanzador. Lo escuches en La Pintada, lo escuches en Costa del Este, lo escuches en Paitilla, lo escuches en Cerro El Medio, en Bermejo. Siempre hay un mensaje esperanzador y eso es lo bonito, ¿no? Esa es lo que nos sostiene, siento yo. Y en cuanto a que debemos preguntarnos o cuestionar, por lo menos esto, ¿por qué Jesús te quedaste allí? O por qué, ¿dónde encontramos la respuesta? ¿En qué momento? Porque si como yo soy la que hago 5 preguntas y disparo 10 respuestas yo misma. Entonces, yo necesito... Buen lío. Ese es un lío, porque yo de repente hago 5 preguntas y yo misma me las contesto y eso no debe ser. Entonces, yo quiero saber, Fray, dónde buscar esas respuestas cuando todas esas preguntas surgen, porque sí surgen en las homilías o cuando lees la Biblia. Eso, las preguntas siempre surgen, ¿no? Uno siempre está buscando como más allá. No debes estar buscando tanto, pero siempre surge una pregunta, y que por qué, y si hubiera pasado esto, o tal cual. Pero vuelvo y digo, mi ser es que digo las preguntas y yo misma respondo. Entonces, eso me lleva a preguntarle dónde busco esa respuesta que tanto necesito para afianzar
mi conocimiento y entonces transmitirlo. Gracias. Lo vamos a decir de manera posiblemente sencilla. Hablamos de hacer preguntas de manera didáctica para aprender, para hacerse más inquietudes bíblicas, ¿verdad? Para ir más allá, para decir por qué pasó esto en este texto. Eso es válido. O sea, que no tengamos miedo de hacerlas y nos queda la tarea no de respondernos, sino de ir a investigar. En el caso del estudio bíblico. O sea, yo me digo, ¿por qué será que Jesús lo criticaron por bebedor y por meterse con publicanos y prostitutas? ¿Por qué lo criticaron por eso? Entonces, eso ya me implica ir más allá en el estudio bíblico, no en las respuestas fáciles, ¿verdad? Lo otro es cuando la palabra toca mi corazón y hay preguntas y quizás respuestas, pues ese ahí es el tema del espíritu, que no es tan fácil tampoco y que necesita, ya hemos hablado aquí, de otros espacios y también de la reflexión, de la magisterio de la iglesia, de todo lo que nos va formando, ¿verdad? Eso es importante. Por eso al inicio también preguntaba, ¿cuánto le hemos dedicado al estudio bíblico? Y más en comunidad como este espacio. Creo que una de las tareas que nos iremos planteando los frailes en este espacio, que me parece, es si se abre lo que no hemos hoy citado, pero que está y es muy valioso, lo que se conoce como la lección divina, ¿verdad? La lectura orante, meditada y reflexiva de la palabra del domingo. Eso puede ser que sea un espacio que nos ayude, que continuo para el encuentro de la palabra. Eso podría ser que lo vamos a hablar como una dinámica para ese encuentro, ¿verdad? Entonces ya para ir finalizando, escuchamos a Emia y nos animamos para encontrarnos el 15 de este mes a las 7, ¿verdad? Ya 5 para las 7, por ahí puede ir entrando y solicitando ahí entrar para que estemos y el próximo 15 nos encontramos que va a ser abordado el tema de los evangelios, o sea, como parte importante de este acercamiento a la palabra. Este mes está dedicado a eso y hemos dicho que cada mes va a tener una temática, este año introductoria, pero todo esto nos va a impulsar a más, verán que nos va a impulsar a más a caminar juntos y juntas. Así que paz y bien y seguimos caminando con su gracia, celebramos Pentecostés y dejamos que su espíritu nos sacuda como lo hace siempre. El Señor nos guarde y nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Paz y bien. René. Dios le bendiga. Paz y bien. Gracias, René.